Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 21. Iglesias de la Valdavia y la Vega del Carrión. Desde la dehesa de Tablares, en el municipio de Congosto de Valdavia, hasta Nogal de las Huertas. Longitud. 40 kilómetros. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Preferiblemente en coche. La Iglesia Católica tuvo mucha influencia a lo largo de la historia sobre la sociedad, y aunque existían otros credos, en el siglo XI Europa era en gran parte cristiana. Más allá de las fronteras que separaban los reinos europeos, nació un nuevo concepto de unión, la cristiandad. Aunque el paso del tiempo es patente en las iglesias de la comarca, hay verdaderas obras de arte que tenemos que valorar y conocer. Durante esta ruta nos detendremos en 4 de los más importantes ejemplos de templos religiosos que conserva la comarca de Páramos y Valles. Inicio de la ruta. Dehesa de Tablares. ¿Cómo llegar? Por la carretera P225 y la PP 2353. Empezamos la ruta en La Dehesa de Tablares, visitando la iglesia de la Transfiguración. El hastial de dicha iglesia procede de la ermita de Tablares y fue situada allí en el siglo XVIII. La portada tiene 5 sencillas arquivoltas articuladas mediante boceles que alternan con molduras sostenidas por 4 pares de columnas con capiteles vegetales sencillos. A la izquierda de la puerta se puede apreciar una escena de Cristo en Majestad y el Tetramorfos más la figura de San Pablo. Al otro lado podremos ver un calvario con el crucificado en el centro y la Virgen María y San Juan Evangelista con gestos de aflicción a los lados. Y ya en el extremo, la figura de San Pedro portando las llaves del paraíso. Esta fachada del siglo XII es primorosa y original. La remata un campanario románico de 2 cuerpos y 3 huecos de campanas que están afirmados por pináculos del siglo XVIII. A 15 kilómetros, Arenillas de San Pelayo. Siguiendo la carretera P225, a 14 kilómetros llegamos a Arenillas de San Pelayo. Aquí podemos admirar el templo románico dedicado a San Pelayo mártir, único vestigio de un antiguo monasterio que tuvo gran importancia en la comarca. En origen era de planta basilical y hoy en día se conserva la cabecera tripartita con ábsides semicirculares, la puerta exterior del muro septentrional y la sala capitular. La puerta, una de las más bellas del románico palentino, consta de varias arquivoltas de medio punto conformando una acusada bocina. Además de 3 gruesos boceles, se ven billeteados, motivos vegetales y motivos geométricos. Destacan las figuras humanas en disposición radial. De ellas se ha logrado identificar a una bailarina contorsionista, un músico, algunos personajes leyendo libros y unos artesanos trabajando en la acuñación de monedas. Las 14 columnas de la portada están rematadas por hermosos capiteles de confusa iconografía figurada. Una cabeza de animal devora a un pequeño personaje, un marido sorprendiendo a su esposa en adulterio o temática vegetal. En lo que queda en la sala capitular es destacable la finura de las tallas de algunos de los capiteles que soportan la bóveda. A 25 kilómetros, Renedo de la Vega. Nos desplazamos hasta Saldaña y luego por la CL 615 hasta Renedo de la Vega. 3 kilómetros al sur, en la parte izquierda de la carretera, vemos los restos del monasterio de Santa María de la Vega. El monasterio de Santa María de la Vega está declarado Monumento Histórico-Artístico el 3 de junio de 1931, aunque en estos momentos presenta un estado ruinoso. Actualmente, solo se mantiene en pie restos de la iglesia, el ábside central, con tramo semicircular y 2 tramos rectos, y el ábside del lado de la epístola, con un único tramo rectangular. El edificio se construyó en ladrillo, siguiendo los esquemas mudéjares de la escuela de Sagún y adoptando esquemas arquitectónicos protogóticos. Parte de sus imágenes y retablos se conservan en la actualidad en la iglesia parroquial de San Martín de Renedo. Así, podemos ver la reliquia del brazo de San Torcuato y una espectacular imagen de la Virgen de Santa María de la Vega, llamada coloquialmente como de la Vita. Los sepulcros de los fundadores, que estaban en la capilla mayor, fueron vendidos hacia 1925 y se encuentran en la Hispanic Society de Nueva York. Otro de los sarcófagos se encuentra en el Museo Arqueológico de Palencia. Final de la ruta. A 10 kilómetros, Nogal de las Huertas. Tomando la carretera hacia la Serna, llegamos al monasterio de San Salvador, en la localidad de Nogal de las Huertas. Este edificio está considerado como el primer edificio monacal del románico palentino. En la actualidad se encuentra en un proceso de restauración de las estructuras. Fue ideado como un templo de una nave y ábside rectangular a finales del siglo XI, que un siglo después fue ampliado con 2 naves laterales, portadas y pórtico con arquivoltas ligeramente apuntadas. En la actualidad se puede ver algunos de los capiteles y arquivoltas decorados con bajorrelieves escultóricos, entre cuyos motivos sobresale el ajedrezado jaqués.
que años más tarde se repetiría en la famosa y cercana iglesia jacobea de San Martín de Fromista. Hasta aquí, la ruta donde hemos visitado algunas de las más antiguas iglesias de la comarca desde la dehesa de Tablares hasta Nogal de las Huertas. Desde este último pueblo, podemos ir hacia el norte, hacia la Serna, para iniciar la ruta por el río Carrión. Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.